¿Qué es el fracking? Para los que no saben, ¿en qué consiste esta técnica de fracturamiento hidráulico? Bueno, el fracking es la aplicación de dos tecnologías en un tipo de roca conocido como yacimiento no convencional, que es la roca generadora. Y esta roca es impermeable y para poder extraer ese crudo o ese gas, les toca perforarlo horizontalmente con una tecnología moderna que son motores de fondo y hacerle fracturamiento hidráulico multietapa. En esa sección horizontal que cruza toda la roca horizontalmente entre 3 y 4 kilómetros y se hacen más de 30, 40 etapas de fractura para poder interconectar los poros y drenar esos hidrocarburos hacia los pozos. El fracking es un modismo norteamericano y muchos lo confunden con el fracturamiento hidráulico, que es una estimulación de pozos que se ha venido aplicando desde hace 70 años aquí en Colombia y desde hace 80 años en el mundo. Pero ese fracturamiento hidráulico se hace en pozos verticales en la cara del pozo para mejorar el drenaje de las rocas almacenadoras que son areniscas. Estas areniscas son permeables y no requieren hacerle pozos horizontales, sino simplemente abrir en la cara del pozo unas ventanas para que haya un mejor drenaje, pero obviamente el crudo migra a través de la roca porque es como una esponja hacia el pozo. Eso es lo que se ha venido aplicando convencionalmente. En cambio, el fracking es ir a otro tipo de roca, hacerle agujeros horizontales, repito, de más de 3 kilómetros y fracturarlo muchas veces, no una sola vez, sino muchas veces por etapas, para poder interconectar eso. La comparación, digámoslo en una forma coloquial, sería que es como uno tener un frappé. El frappé es un yacimiento convencional de arenisca, en el cual uno le mete un pitillo y puede absorber todo el líquido que hay en el frappé, porque todo migra hacia el pitillo. Eso es lo que se ha venido haciendo tradicionalmente. El fracking es ir a otro tipo de roca, es como ir a un panal de miel de abejas, en el cual la miel no está interconectada una cepilla con la otra, y si usted ahí mete un pitillo, pues no va a poder chuparse la miel porque la miel no migraría hacia el pitillo. La única forma de sacarle la miel a ese panal sería fracturando el panal con un cuchillo, romper el panal por muchas partes para que esa miel pueda llegar al pitillo. Ese es el fracking. El fracking es la aplicación de la perforación horizontal con múltiples etapas de fractura y múltiples pozos desde una misma plataforma a una roca generadora, generalmente lutitas o calizas, que no son permeables, y obviamente hacer de esa tecnología. Bueno, muy buen día para todas las personas que nos acompañan en este momento tan importante de la humanidad, en este momento también histórico para la sociedad colombiana. Y hoy queremos desarrollar un programa muy interesante relacionado, por supuesto, con la importancia del futuro y de la vida, no solamente en Colombia, sino en el planeta. Y en ese sentido queremos conversar acerca de la viabilidad para Colombia y también para la humanidad del uso de este tipo de tecnologías como el fracking para la extracción de petróleo y gas. Nos acompaña Mónica López desde Alemania, defensora de derechos humanos. Mónica, muy buen día, muy buena tarde para ti. ¿Cómo vas? Buenos días, Edgar, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos ven. Pues estoy verdaderamente preocupada por este sistema del fracking que se quiere aplicar en nuestro país y qué más, qué mejor que podemos hacer, pues preguntarle a un experto que nos explique qué hay detrás de esa palabra fracking. De acuerdo. La importancia de poder entender un poco qué es todo esto. Y nos acompaña, hemos invitado al profesor Oscar Vanegas, él es ingeniero, investigador, además una persona con una gran preocupación, por supuesto, social y por los derechos también del planeta. Oscar, profesor Oscar, muy buen día, bienvenido. Bueno, parece que vamos a tenemos una circunstancia de conexión con el profesor Vanegas. Sin embargo, entre tanto,
entre tanto solucionamos el tema técnico. Agradecer a los compañeros del Canal 3, quienes por haber podido ahorita presentar su entrevista, la entrevista que le hicieron precisamente el profesor Vanegas hace una semana, y eso lo hicimos como introducción a este programa por esa excelente entrevista. De nuevo, un agradecimiento y saludos a los compañeros del Canal 3 por poder pasar este programa, esta entrevista. Profesor Oscar, muy buen día, gracias por aceptar esta invitación. ¿Me escuchan? Ya, ahora lo escuchamos, sí, señor. Bienvenido, profesor. Importante que esté por acá. Bueno, entre tanto, Mónica, por favor, coméntanos un poco los temas que vamos a abordar en el programa, invitar a las personas que vean este programa a propósito o que quienes vean posteriormente Mónica, Edgar, ¿me escuchan? Sí, profesor, lo escuchamos. Efectivamente lo escuchamos. ¿Usted nos escucha? ¿Mónica? Sí, lo estamos escuchando, profesor. ¿Usted no nos escucha? Mónica, Sí, ya, ¿podrías...? sino que Bueno, Bienvenido, profesor Vanegas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Dónde se encuentra? ¿Podrías, Mónica, por favor, escribirle por interno al profesor Vanegas que lo estamos escuchando perfectamente? Lo saqué del programa y sería pedirle que vuelva a ingresar. En ocasiones ya nos ha ocurrido eso, que la señal molesta. sí. Entonces, Vale. por favor, eso le comentas y entre Sí. tanto, yo Sácame voy también un viendo. momentito porque yo estoy con el celular. Vale, perfecto. Y bueno, entonces, efectivamente nos vimos, creemos en la importancia de este momento, por supuesto, de poder conversar sobre algunos aspectos fundamentales, no solamente para la economía del país, sino para el desarrollo del país. El desarrollo no es solamente crecimiento económico, eso es un componente del desarrollo de una sociedad. El desarrollo implica aspectos sociales, implica aspectos culturales y por supuesto aspectos ambientales. En la COP16, en una de sus presentaciones de intervenciones, la profesora investigadora, la economista Mariana Mazzucato, nos hacía mención sobre una situación muy importante, grave para la humanidad, para el planeta en sí mismo, y es el hecho de encontrarnos, de haber pasado el llamado punto de no retorno. Es decir, hay un momento en que el planeta puede recuperarse, puede recuperar gran parte de su equilibrio interno, de esa homeostasis tan necesaria para garantizar la vida en el planeta. Pero hay un punto, como en cualquier enfermo que padece alguna dolencia, en que el punto ya es irreversible, en que ya no se puede hacer mucho. Y es probable, comentaba la profesora Mazzucato, que hayamos pasado el punto de no retorno. O en algún momento, como lo conversábamos igualmente con nuestro querido amigo Pedro Aldana, a quien enviamos un saludo, por supuesto, en este programa, y es que estamos cerca de ese punto de no retorno. Es decir, todavía hay posibilidades de acción. Y dentro de esas posibilidades de acción, dentro de esa responsabilidad que tiene la especie humana, está este tipo de acciones, de tecnologías que nos invitan a reflexionar no solamente sobre las fuentes energéticas, sino sobre toda la industria en general. Damos ingreso de nuevo a nuestra querida amiga Mónica. Mónica, gracias. Y bueno, estaba comentando un poco acerca de la situación, de esta situación tan importante en este momento histórico, y por eso lo fundamental, a propósito, a portas de una elección política, de la elección fundamental de cualquier democracia, es la elección presidencial, y es hacia dónde le vamos a apostar, hacia dónde vamos a caminar como sociedad, cuál es el futuro de sociedad que estamos viendo. Y esa es la fundamentalidad también, la importancia de este programa, poder analizar con detenimiento esta propuesta, además que tendría unas graves repercusiones, no solamente para el planeta, sino también, por supuesto, para el país y para toda, incluso para muchísimas especies. Profesor Oscar, muy buen día. ¿Nos escucha?
Buen día, Edgar. Bienvenido, profesor Oscar. Bueno, creo que sería pertinente de pronto el profesor Oscar que se ubicara en otro espacio para poder, para tener una mejor conectividad, tener una mejor conexión. Entre tanto, Mónica, conversemos un poco sobre los aspectos que abordamos, que queremos abordar con el profesor Oscar, y un poco saber también sobre su biografía, sobre la experiencia que él tiene como investigador, como ingeniero que es, y bueno, desarrollar un poco como esos temas que queremos abordar hoy. Sí, ¿me escuchas? Porque también he tenido problemas. ¿Me escuchas? Sí, sí. Sí, bueno, el profesor Oscar Vanegas Angarita, pues es ingeniero de petróleos con estudios en una especialización en finanzas, es docente universitario y gerencia de hidrocarburos. Tiene también maestría en petróleo y gas y una maestría en economía y ciencias políticas. Así que también es experto y consultor en temas de legislación. Tenemos a un profesor que tiene una visión en todos los temas que queremos abordar, además de que nos explique qué hay detrás de esta técnica del fracking, pues las implicaciones sociales, medioambientales, contractuales, y esas son en general las preguntas que le queremos hacer al profesor hoy. De acuerdo, muy pertinente, Mónica. Y de nuevo, gracias por todo este apoyo en la realización del programa. Profesor Vanegas, ¿nos escucha? Sí, Edgar y Mónica, lo escucho bien. Bueno, entonces, solucionado el tema técnico, de nuevo, bienvenido. Yo sé que sabemos que está usted corriendo, hace una deferencia para detenerse e ingresar al programa, entonces, de nuevo, agradecerle su participación y, por supuesto, abordemos el tema que nos compete. Mónica, tú nos diriges en el programa, por favor. Bueno, profesor, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que nosotros, muchos colombianos, no sabemos exactamente cuando escuchamos esas palabras como fracking y fraccionamiento hidráulico que salieron en el vídeo al inicio. Importantísimo sería si usted nos puede explicar con plastilina qué diferencias hay entre estas dos técnicas, la del fracking y la del fraccionamiento hidráulico. Bueno, el fraccionamiento hidráulico es un ingrediente del fracking, pero el fracking implica el uso de más tecnologías, además del fracturamiento hidráulico. Eso es como cuando uno va a preparar un cóctel, uno de los ingredientes es el fracking, es el fracturamiento hidráulico. Pero el fracking en sí implica el uso de 3 tecnologías modernas en un tipo de roca o de yacimiento muy especial. Es uno de los yacimientos no convencionales. Yacimientos no convencionales hay varios. Están, por ejemplo, las areniscas de arenas bituminosas que se explotan en Alberta, Canadá. Eso es un yacimiento no convencional, pero eso se explota a nivel superficial como la minería, porque son arenas que están en superficie y hay que lavarlas. También hay arenas apretadas que se fracturan también. Normalmente tienen gas, se conocen en inglés como tie gas. Está el gas que está congelado en el fondo del mar, es conocido como hidratos de gas. Ese es otro tipo de yacimiento no convencional. Está el gas asociado a mantos de carbón. Por ejemplo, aquí en Colombia se extrae gas Ladrumon allá en la Loma Cesar. Ese también es otro tipo de yacimiento no convencional. Y está la arena, la roca generadora o la roca madre. Generalmente está compuesto por lutitas, que son en inglés la famosa shale. Si tiene gas se llama shale gas, si tiene crudo oil shale. Y también hay calizas
rocas de caliza que son ricas en materia orgánica y son generadoras. Aquí en Colombia tenemos a Tablazo y Rosa Blanca, dos rocas generadoras que están más profundas que la formación La Luna. La formación La Luna es la más somera de todas las 5 rocas generadoras que tiene la cuenca del Valle Medio del Magdalena y está conformada por 4 miembros, 2 de caliza y 2 de lutita. Allá es donde se piensa implementar el fracking o empezar por esa roca que es la más somera. Entonces esa roca generadora, cuando se le perfora con taladros especiales llamados top dry, es una tecnología de punta que ya no usa mesa rotaria, que son los taladros convencionales, y estos son taladros modernos para llegar a mayores profundidades, porque estas rocas generadoras están mucho más profundas que los yacimientos convencionales. Además de esa tecnología del top dry, hay que hacer pozos horizontales que se hacen con turbodrill o motores de fondo. Esa es la segunda tecnología. Y la tercera tecnología es el ingrediente del fracturamiento hidráulico, que esa sí es una tecnología bastante, digamos, longeva, tiene 70 años de aplicarse en Colombia, 80 años en el mundo. Entonces, al integrar estas 3 tecnologías, el top dry, el motor de fondo para pozos horizontales y el fracturamiento hidráulico, pero aquí ya en múltiples etapas, esas 3 tecnologías aplicadas a una roca generadora, eso es el fracking. El fracking es un modismo norteamericano y si estas tecnologías se aplican en otro tipo de roca, por ejemplo en un manto de carbón, ya no es fracking. Normalmente confunden el fracking con el fracturamiento hidráulico porque tiene este ingrediente y porque muchos creen que fracking es fracturamiento en inglés. En inglés es fracturing, por lo cual el fracking no traduce fracturamiento como muchos creen. Esa es la gran diferencia desde el punto de vista gramatical y composiciones técnicas entre el fracking y el fracturamiento hidráulico. Repito, el fracturamiento hidráulico es solo un ingrediente del fracking. Vale, profesor, pero usted ahí en el vídeo que nos mostraba al inicio, uno ve un tubo horizontal de 3-4 kilómetros, tengo entendido, donde hay varios agujeros que salen para que ahí salga impulsado pues ese líquido, esas aguas, y es preocupante. Desde mi punto de vista, lo que puede pasar en nuestros suelos, en los acuíferos, si en puntos incontrolables se expede toda esa cantidad de material en distintos puntos. ¿Qué impactos esperamos para el medio ambiente? Bueno, eso tiene muchas aristas, Mónica. En sí, esos agujeros que usted ve horizontales se hacen con el motor de fondo y aquí el que gira es solo la broca, la tubería no rota. Por eso es una tecnología de punta especial. Esa broca rota en la punta sin rotar la tubería, porque aquí ya no se usa mesa rotaria, solamente ella rota porque tiene por dentro un rotor que lo hace girar el lodo de perforación que se bombea a más de 3.000 libras de presión. Ese lodo, cuando pasa por un rotor que tiene interno en la punta, la tubería, hace rotar la broca nomás. La tubería no rota porque si no, no se podrían hacer pozos horizontales con un ángulo de 90 grados entre el pozo vertical y el horizontal. Luego usted ve unos agujeros que se le hacen radialmente al pozo. Eso se llama cañoneo. Esos son ya con explosivos especiales líquidos que se lanza un chorro contra la pared del pozo, rompe ese chorro como si fuera un soplete, la tubería, el cemento y la roca. Y ahí en
en ese cañoneo se abren los agujeros que interconectan el pozo con la pared o con la roca. ¿Por qué? Porque cuando usted va perforando, usted va revistiendo la tubería con acero y cemento. Entonces eso queda aislado. Y para poder conectar la roca con el pozo toca cañonear, y por esos agujeros se mete un fluido de perforación, un fluido de fracturamiento, que es otro fluido diferente a lo de perforación, que se prepara con unos ingredientes químicos, mínimo 12 químicos en concentraciones tóxicas, se preparan con el agua. Se requiere que tengan unas propiedades, que es el apuntalante, que permite que esas fracturas que se van a abrir con la presión que se aplica, esas fracturas permanezcan abiertas. Es como una cuña. Entonces, ¿por qué se usa agua? Porque los volúmenes son muchísimos. Un pozo requiere como mínimo 16 millones de galones de fluido de fracturamiento para que obviamente cubra grandes extensiones después de la cara del pozo. Eso se podría hacer con polímeros, o cuando se ha hecho fracturamiento hidráulico en pozos convencionales de arenisca y pozos verticales, se utilizan polímeros porque ahí solo se hace una etapa de fracturamiento y no se requiere mucho fluido. Pero ya en el fracking, en pozos horizontales que van a tener 30, 40, 50 etapas de fractura, ahí sí ya con tanto volumen no es rentable utilizar los polímeros, porque un polímero tiene un costo alrededor de $1 el galón. Entonces imagínense un pozo que requiera 16 millones de galones y se va a fracturar con polímeros, ahí se estaría invirtiendo 16 millones de dólares. Entonces el negocio no cerraría. Por eso las petroleras obligatoriamente tienen que utilizar agua y preparar ese fluido con agua. Obvio, utilizan un cóctel de químicos que ellos dicen que es lo mismo que uno utiliza en la casa, como el vinagre, pero es que el vinagre tiene ácido acético en una concentración máxima del 5%, mientras que ellos ahí utilizan concentraciones de más del 70%, lo cual eso ya es un veneno. El veneno no está en el químico, sino está en la concentración. De la misma manera, utilizan más químicos que obviamente por el tiempo no los voy a describir aquí, pero sí las concentraciones hacen que eso sea tóxico. Entonces, el agua que utilicen para preparar el fluido de fracturamiento, si es agua potable, cuando se agregan los químicos para darle las propiedades reológicas, ese fluido de fracturamiento ya deja de ser potable, se convierte en un cóctel, digamos, tóxico. Y cuando este fluido fractura la roca, pues la roca generadora tiene una particularidad, y es que al ser la roca madre donde se forma el petróleo, ella es rica en materia orgánica, y a esas profundidades ya ha sufrido unos cambios geológicos por temperatura, como es la diagénesis, la catagénesis y la metagénesis, donde la materia orgánica se va convirtiendo en querógeno, luego en petróleo, luego en gas y en carbón y en uranio. Entonces es una roca rica en isótopos radiactivos de uranio, y cuando se fractura, ese fluido absorbe los isótopos radiactivos y al regresar a superficie, regresa más o menos del 80-90% del fluido vuelve a superficie, además de ser tóxico por el cóctel de químicos que le agregaron, esa agua es radioactiva, se le llama NOR. Entonces ya se genera un problema ambiental adicional del de captación y uso del agua, y es la disposición de esas aguas radiactivas y tóxicas que no es rentable remediarlas para seguir utilizándolo como fluido de fracturamiento para otros pozos. Entonces, ¿dónde se van a colocar dichas aguas? A veces las dejan en piscinas, que llaman tamales, a veces las reinyectan en el subsuelo a otra formación, pero terminan contaminando acuíferos subterráneos. Entonces, eso es uno de los problemas ambientales que tiene. En la captación de arena, en las canteras donde capta la arena, pues generan socavones, y eso también
disminuye el nivel freático del terreno y convierte esos terrenos en terrenos áridos. Entonces ahí genera otro problema ambiental la captación de arena, porque un pozo requiere más de 2.000 toneladas de arena, imagínense, más de 2.000 toneladas para empaquetar las fracturas. Entonces ahí es otro problema ambiental. Y un tercer problema ambiental es la arena que se usa es muy fina y esas también vuela por los aires y contamina la atmósfera y genera problemas respiratorios a las comunidades del área de influencia directa. Ese es otro problema ambiental. Y un problema ambiental adicional es el escape de gases de metano. El metano tiene 68 veces más efecto invernadero que el CO2. Por eso es que en las instalaciones petroleras ese gas lo queman en TEA, porque es mejor volverlo CO2, quemarlo, que ventearlo a la atmósfera como metano, porque, repito, genera 68 veces más efecto invernadero que el CO2. Pero este metano puede llegar a las partes altas de las montañas, porque el metano en clima caliente se va a la parte alta de la atmósfera, el viento arrastra el metano hasta las cordilleras, llega a los páramos, y cuando llega a clima frío, el metano cae al piso, satura los frailejones y obvio si la concentración de metano aumenta más del 6% y tiene un punto de ignición que puede ser un rayo, el metano prende y quema. Por eso es que son los incendios de los páramos. Esos incendios siempre se han dado no porque haya habido fracking, sino porque siempre ha habido fuga de metano en instalaciones industriales, en campos petroleros, en pozos petroleros. La ganadería genera mucho metano por uructos, por pedos, por el estiércol, y también por las fallas naturales sale metano en los resumaderos, y todo eso termina en los páramos. Cuando las concentraciones y las condiciones se dan, pues este metano prende y quema los páramos. Esos son los incendios y ese es otro impacto ambiental que puede generar el fracking. Y usted que está hablando precisamente del metano, yo he leído que tarda unos 10 años en irse del ambiente, o sea que se conserva en el ambiente. Y yo quisiera citar algo, una carta que escriben desde el Magdalena Medio, que es una de las regiones agrícolas, pesqueras y ganaderas más importantes de Colombia. Allí se escribe una carta que alerta sobre los planes del fracking en la región y dicen, cito textualmente, aquí viven miles de familias campesinas que producen cacao, yuca, plátano, maíz, cítrico, palma, leche, carne y pescado para abastecer los mercados nacionales. Aquí existen humedales, ciénagas, caños, quebradas y ríos que sostienen la biodiversidad y la economía regional. Y por eso, pues desde el Magdalena Medio, pues se rechaza la utilización del fracking. Yo veo aquí, profesor, también una afectación quizás para todo el país, porque este impacto a la salud no va a ser solamente regional, sino también pues, a nivel nacional, ya que nosotros vamos a ingerir todos estos productos que se producen allí, por ejemplo, en el Magdalena Medio. Sí, ahí hay un problema bien grave y aquí hay que acotar lo siguiente. En el mundo donde se ha hecho fracking es en zonas áridas y desérticas. Por ejemplo, Vaca Muerta es un desierto. Usted puede buscar por internet, en Google o cualquier otro buscador, imágenes o videos de la zona de fracking en Vaca Muerta, en Texas, en California, en Ohio, en Houston, en Estados Unidos. Y ustedes no va a ver árboles por ningún lado, no va a haber bosque, no va a haber ciénagas como el Magdalena Medio. Son zonas casi despobladas. Si al caso en Argentina hay un río que va por la mitad del desierto, pero ese ya lo están agotando porque utilizan esa agua para hacer el fracking. Las comunidades se están quejando, los que viven en las riberas del río, que es la única zona fértil, pero el resto son desiertos. En Estados Unidos, por ejemplo, donde se hace fracking son en los estados donde hay desiertos. Los estados como Nueva York, como la Florida, Washington, que no tienen desierto, tienen moratoria o prohibido el fracking.
Lo mismo sucede en Australia. En Australia, donde se hace fracking, es en los departamentos o estados desérticos, en los que son poblados y que tienen vegetación y ricos en ecosistemas, no permiten el fracking. En China pasa lo mismo. Y aquí en Colombia sí lo quieren hacer en el Magdalena Medio, que no tiene las condiciones geográficas aptas para el fracking. Aquí el único sitio apto para el fracking desde el punto de vista geográfico sería el desierto de la Tatacoa en el Huila. Pero el Magdalena Medio es una zona agrícola, pecuaria, como lo dicen en la carta las asociaciones de agricultores del Magdalena Medio o de Colombia, que están buscando proteger el Magdalena Medio, que es lógicamente una despensa agrícola. Allí es minifundio, está lleno de ciénagas, de pantanos, de caños, de ríos, o sea, no es una zona propicia. Y si se llega a implementar el fracking, hay otro problema desde el punto de vista social, y es que la industria petrolera, por ley, por la misma ley 120 de 1919 hacia acá, la industria petrolera se declaró de utilidad pública. Lo mismo en el Código del Petróleo, en la resolución 1056 de 1953. La ley de servidumbres, que es la 1274 del 2009, establece obvio que la industria petrolera es de utilidad pública. El artículo 58 de la Constitución establece que la propiedad privada tiene que ceder ante la utilidad pública. Y la ley de servidumbres establece que la industria petrolera ocupará los territorios e indemnizará a sus propietarios. Entonces, ¿por qué los indemniza? Por ejemplo, les dé un avalúo comercial como si les comprara la finca sin comprarla, les indemniza por lucro cesante, y es lo que ellos van a dejar de producir durante el tiempo del contrato, se lo pagan. Si tiene palma, pues le pagan las cosechas de palma durante el tiempo que la empresa petrolera permanezca ahí, y le indemnizan también por los daños emergentes, o sea, todos los daños que le causen en el momento de ellos ingresar a perforar los pozos, a hacer vías de acceso, plataformas, estaciones, oleoductos, gasoductos, etc. Entonces él queda indemnizado, pero la finca queda a disposición de la servidumbre petrolera, por lo cual el campesino no puede utilizarla en sus procesos productivos, no puede meter vaca, no puede sembrar, no puede construir. Entonces, ¿qué ocurre con el fracking? Que el fracking va a ocupar geográficamente todo el Magdalena Medio en una extensión aproximada de 8.000 kilómetros cuadrados, desde Aguachica hasta Puerto Boyacá y de cordillera a cordillera. O sea, no va a quedar finca sin ser intervenida. ¿Eso qué significa? Que no es igual que los yacimientos convencionales que ocupan 2, 3 veredas, como las Sir Infantas, que es el yacimiento convencional más grande del Magdalena Medio, que tiene 62 kilómetros cuadrados, ahí en el centro de Barranca Bermeja. 62 kilómetros contra 8.000 kilómetros cuadrados, pues la ocupación va a ser muy grande, y esto va a generar, por un lado, un bloqueo de la reforma agraria que está haciendo este gobierno, donde ya ha adjudicado 22.000 hectáreas a los campesinos. Y si se hace fracking, pues ese proceso se para, porque esos finqueros y los que obviamente ya están adelantando proyectos productivos de palma, de ganadería, de pesca, etcétera, ellos tienen que quedarse ahí inertes sin tener ningún proyecto productivo que atenta contra la seguridad alimentaria, porque el Magdalena Medio es una despensa agrícola del país, y también va a truncar, va a generar un desplazamiento, porque las comunidades del área de influencia de la zona petrolera finalmente termina desplazándose a las ciudades, y como es indemnizado, pues ellos salen. Y eso es lo que ha ocurrido en las zonas petroleras tradicionales, por lo cual el fracking va a generar un desplazamiento masivo de comunidades hacia las ciudades, peor que el desplazamiento que ha ocurrido durante los últimos 5 años por presiones de los grupos armados al margen de la ley. Aquí el fracking lo va a desplazar sin colocarle una pistola en la cabeza. Wow.
verdaderamente impactante de lo que nos está hablando, profesor, y yo también siento que pues el autoabastecimiento alimentario del país también se verá truncado, lo que posiblemente ante mis ojos pues vamos a tener que importar más cosas y pues de todos nuestros productos van a ser más caros y no tan saludables como los que podemos hacer en casa. Eso sería un punto, un comentario que quisiera poner y comentar también que el candidato que habla del fracking no habla de reindustrialización para nuestro país. ¿Para qué se puede querer practicar la técnica del fracking en nuestro país? ¿Es realmente rentable? ¿Y cuál es la participación del país en la renta petrolera? Bueno, Mónica, le pegó a un punto muy álgido y que ningún periodista ni en ninguna de las entrevistas me han hecho esa pregunta. Pero cuando yo doy conferencias sobre este tema, después de describir todos los impactos ambientales, sociales, a la salud pública, que tampoco se los he anunciado y ahorita más adelante se los anuncio, todos los problemas de la salud pública que son mucho más graves que los ambientales, hay ese punto álgido y es donde yo cierro diciendo, fracking, ¿para quién? Realmente se habla y los que promueven el fracking dicen que necesitamos garantizar la autosuficiencia petrolera y que requerimos de esos recursos económicos para jalonar el desarrollo económico y social del país y que para financiar la transición energética, bla, 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 etcétera. Hablan de plata, son neoliberales, capitalistas 100%, pero no conocen el contrato de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que viene rigiendo desde mayo del 2004 con los decretos que expidió el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Todos sabemos que con el decreto ley 1760 del 2003 se le hizo una excisión de Ecopetrol y la administración del subsuelo se le delegó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, creada mediante ese decreto ley. Y esta Agencia Nacional de Hidrocarburos modificó el modelo de contrato. El contrato que Ecopetrol traía desde 1974 era el contrato de asociación, donde el país era socio de la empresa petrolera que viniera a invertir en exploración y explotación de petróleo. Ese contrato inició con una participación del país del 50% de la producción. Era 50 y 50 después del descubrimiento, y en la etapa de exploración el país no invertía, el riesgo lo asumía el inversionista. Luego Pastrana, en el año 2000, bajó esa participación del país al 30%. Fue el famoso modelo 70 para ellos, 30 para nosotros. Pero la Agencia Nacional de Hidrocarburos en mayo del 2004 eliminó ese modelo de contrato de asociación, dijo que ya el país no era partícipe, no es socio. Regresamos al modelo concesionario de hace 100 años y que López Michelsen, mediante el decreto ley 2310 del 74, había prohibido. Entonces, ya a partir del 2004, el país no recibe participación en la producción, excepto en algunos bloques que fueron adjudicados por licitación y se le adjudicaron al que le diera al país un X de producción mayor que cualquier otro competidor. Pero esos bloques o contratos que tienen participación el país en la producción, cuando uno promedia lo que el país recibiría, sería el 3,17%. Podríamos decir que si Pastrana nos bajó la participación del 50 al 30, con el gobierno de Uribe, al crear la Agencia Nacional de Hidrocarburos, bajamos del 30 al 3,17%. La mayoría de contratos tienen cero participación para el país. Entonces, ahí no tenemos garantizada la producción, porque no tenemos participación en dicha producción para el consumo interno. Adicionalmente, el contrato de la ANH tiene una cláusula que dice que el inversionista tiene libre disponibilidad del hidrocarburo. ¿Esto qué significa?
el crudo de ellos, que es casi todo prácticamente, ellos lo pueden exportar, no están obligados a vendérselo al país, ¿sí? Y ellos van a preferir exportarlo. ¿Por qué? Ellos van a preferir perdón, ¿sí me están viendo? Sí, señor. Sí, profesor, es que estamos compartiendo Bueno, algunas imágenes de fondo sobre donde nos explican un poco, que nos van comportando también imágenes sobre lo que es el fracking y ojalá que a las personas que vean el programa también nos den más ideas y que complementen, por supuesto, los argumentos que usted nos está compartiendo, profesor. Continúe, por favor. Bueno, entonces ellos no van a preferir en el caso de que llegue a fracking, como está ocurriendo ahorita con los contratos donde han habido descubrimientos de convencionales, ellos prefieren exportar su crudo porque al exportarlo les devuelven el IVA, que es el 19%. Eso quedó estipulado en la reforma tributaria del 2012. En cambio, si lo venden a Ecopetrol para la refinación interna, no les devuelven el IVA. Incluso el contrato dice que si no lo venden para suministro interno, hay que pagárselo a precio internacional. O sea, lo mismo que si lo importáramos. Entonces yo me pregunto, ¿para qué permitimos el fracking en nuestro territorio si ese petróleo no es para nosotros, a no ser que lo haga directamente Ecopetrol, ¿sí? Que no lo va a hacer porque no le va a ser rentable, más adelante le explico por qué, pero si lo hace una empresa extranjera, pues ellos, primero, pues se lo van a llevar, como ya les expliqué, prefieren llevarse. Y segundo, pues si no lo venden, toca pagárselo como si lo importáramos. Entonces, para esa gracia, si nos van a dejar un poco de impactos ambientales, sociales y a la salud pública y hasta económicos, porque cuando una empresa entra a una finca, la finca pierde valor. Por ejemplo, si la finca tiene la hectárea evaluada a 25 millones de pesos, después de que tenga petróleo en la finca, nadie le va a dar 5 millones de pesos por la hectárea. O sea, tiene una evaluación muy grande porque nadie va a querer tener petróleo en su finca y menos con servidumbre, donde el que compre sabe que no va a poder utilizar esa finca. Entonces, ahí hay pérdidas económicas para el país, para los finqueros propietarios, y el país obviamente no va a beneficiarse porque no tiene un precio preferencial como ocurre en Venezuela, como ocurre en Argentina y otros países, donde el precio para el suministro interno es mucho más bajo que el internacional. Entonces, para eso yo preferiría que importáramos el petróleo y dejar nuestros ecosistemas y nuestros campesinos y nuestros procesos agropecuarios intactos como están. Entonces, eso por ese lado. Además, el fracking, por ser un yacimiento no convencional, tiene también unas regalías más bajas. En la ley 1530 del 2012 se estableció que los yacimientos no convencionales tendrían un descuento del 40% en las regalías. Estas regalías Pastrana ya las había bajado del 20 al 8%. Entonces ya con un descuento del 40%, las petroleras que ganan de fracking pagarían el 4,8% de regalías. Así quedó estipulado en los 13 contratos que alcanzó a firmar el gobierno de Santos por allá en el 2012, 2013 y 2014, donde pensaban hacer unos pilotos como Pico Plata 1 y Calé y Platero. Hicieron otros pozos como La Luna, como Cira 7000. Hay más o menos unos 8 pozos que fueron, digamos, prepilotos y que pretendían pues, hacer las pruebas en el Magdalena Medio. Estos contratos van a pagar 4 o 8% de regalías. Además, las regalías después se las descuentan a la DIAN, ¿sí? Que es el concepto 015-766 del 2005 de la DIAN, en el cual permite que las petroleras, las regalías las descuenten antes de la renta líquida agradable. Entonces, lo que nos echan por un bolsillo, pagando unas regalías exiguas o unas migajas, luego van y se los descuentan a la DIAN. Por lo cual, si no tenemos participación en la producción, si las regalías que nos pagan son las más bajas del mundo, ¿sí? Porque son las más bajas del mundo, y fuera de eso de la descuentan a la DIAN, y tienen otras prebendas tributarias como que las empresas petroleras pueden importar maquinaria y equipos
y no pagan aranceles. Se pueden llevar el 100% de las utilidades a sus casas matrices y no pagan impuesto de remesa. Además, les devuelven el IVA y muchas otras prendas tributarias más, pues realmente la renta petrolera para el país es una migaja muy exigua y no compensa todos los daños que el fracking genera, por lo cual ese negocio no es para nosotros, es un negocio para las multinacionales y podemos catalogarlo como un saqueo descarado de nuestra riqueza si nosotros permitimos hacer fracking. Yo siempre concluyo mis charlas o mis conferencias sobre este tema, que así el fracking fuera Santa Teresa de Calcuta, mejor dicho, un procedimiento santísimo que no genere ningún impacto ni social, ni ambiental, ni a la salud. Realmente no vale la pena que lo hagamos porque ese fracking es un saqueo, repito, un saqueo descarado de nuestra riqueza. Entonces, eso no es un negocio para el país y tampoco va a ser un negocio para Ecopetrol porque un pozo de esos en Estados Unidos, en el mismo Permian, donde está Ecopetrol con la Occidental, un pozo de esos no se baja de 15 millones de dólares. La vida útil de un pozo de fracking en promedio son 2.5 años. Máximo duran 6 años produciendo crudo. La cantidad de crudo que se obtiene en esa corta vida útil no alcanza para cubrir la inversión que se hace, a no ser que el precio del barril esté por encima de los $90. En el Permian, Ecopetrol ha invertido más de 5.000 millones de dólares. Y si uno revisa los estados financieros de Ecopetrol, del 2020 al 2025, ha recibido o ha tenido utilidades del Permian acumuladas por el orden de 1.117 millones de dólares. Pero la inversión va en más de 5.200 millones de dólares, por lo cual le tiene más de casi 4.000 millones de dólares por recuperar y por lo que le queda de vida a esos pozos, pues yo no creo que alcance a recuperar la inversión. A principios de este año le tocó invertir 800 millones de dólares más para poder reponer los pozos que ya se agotaron y que ya abandonaron. Si Ecopetrol quiere permanecer en el Permian, tiene que seguir invirtiendo para seguir perforando y fracturando y no dejar caer la producción. Y obvio va a aumentar más la inversión y yo creo que difícilmente Ecopetrol va a recuperar esas inversiones. O sea, allá hablan del EDILPA y de la producción que está obteniendo Ecopetrol allá, pero no hablan ni Ecopetrol ni la uso, dicen, de las pérdidas que Ecopetrol lleva acumuladas en ese proyecto. Allá Ecopetrol, el barril, lo que ha recibido de crudo y de gas, en barriles equivalentes llevando el gas y el crudo y dividiendo la inversión hecha en el número de barriles acumulados que ha recibido, a Ecopetrol le ha salido el barril a $113. Le está saliendo el barril en el Permian. O sea, es más barato comprarlo en el mercado internacional. Por lo cual Ecopetrol, si se va a poner ese fracking, se quiebra. Téngalo por seguro que se quiebra. O sea, eso no es un negocio ni para el país ni para Ecopetrol. Profesor Vanegas, muchas gracias por todo ese panorama que usted nos muestra acerca del entorno no solamente del fracking, sino de la industria del petróleo. Y como recogiendo un poco lo que usted nos comenta, por favor, conjunto con Mónica, hagamos como un listado de esas consecuencias. Es decir, hay un impacto, obviamente, ambiental. Un impacto ambiental, profesor Vanegas, irreversible, usted corríjame. Un impacto Sí, de enormes consecuencias, no solamente para Colombia, no solamente para páramos como el de Santurbán, sino para el ciclo del agua que tenemos nosotros en Colombia. ¿Es eso? ¿Estoy en lo cierto, profesor Vanegas? ¿Me corrige, por favor? Sí, exactamente. Los impactos ambientales son irremediables y de por sí eso es lo que establece la ley 99/93, nuestra ley orgánica ambiental, en su artículo 49, que dice, digamos, al pie de la letra, que todo proyecto o obra que genere impactos ambientales irremediables, ¿sí?, y cambios significativos en el paisaje requerirá licencia ambiental. O sea, eso de que hay fracking bueno o fracking sostenible, eso es falso. No existe. Siempre lo habrá. Y obvio, van a tener que utilizar agua, porque utilizar fluidos sintéticos a base de polímeros no es rentable.
no le cierra financieramente. Sale, como dice el dicho popular, más caro el caldo que los huevos. Y al final el agua que utilicen, si no es agua dulce potable, si no son aguas residuales o de producción petrolera o agua del mar, finalmente esas aguas tóxicas y envenenadas y con radioactividad van a ser vertidas o reinyectadas al subsuelo y van a contaminar las aguas subterráneas o las aguas superficiales, como lo ha venido haciendo la industria petrolera con la producción convencional, y afecta obviamente el ciclo del agua, porque esa agua tiene que ir a algún lugar, no se la van a tomar ni la van a evaporar. Entonces, Claro, donde se disponga, va a contaminar. muy bien, pues muy bien, no, muy mal, más bien. Disculpe. Sí. Entonces tenemos una consecuencia grave con el tema ambiental. Por otro lado, profesor Vanegas, corríjame, y también Mónica, por favor. Colombia, por su enorme biodiversidad, por toda esa riqueza en su diversidad, tiene una responsabilidad de la protección de estas especies. Las consecuencias en toda esa diversidad, repito, profesor Vanegas, corríjame, serían nefastas. Es decir, hay el riesgo que desaparezcan muchas especies necesarias para la vida de todos estos ecosistemas, como por ejemplo el bosque andino, por supuesto la Amazonía. Es decir, el riesgo de las consecuencias sería aún muchísimo más grave que el solo hecho de pensar que podría afectarse un territorio o una región específica. ¿Estoy en lo cierto, profesor Vanegas, o de nuevo, por favor, corríjame? Lógicamente, Edgar, porque es que nuestro ecosistema no es algo cerrado. El mundo es abierto, la atmósfera que compartimos, lo compartimos todos los animales y los humanos y la vegetación en el planeta. A nosotros nos llegan arenas del Sahara, imagínense, que cruzan el Atlántico. Los gases que se emitan a la atmósfera van a generar un efecto invernadero para todo el planeta. Las corrientes de viento son las que llevan las nubes y nos las traen también, y genera los cambios climáticos, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, y todos estos gases que genera el fracking, no solamente metano, sino también abajo la roca generadora, como tiene isótopos radiactivos de uranio, cuando salen a superficie a un medio aeróbico y oxigenado, esto se descompone y se convierte en radón. El radón va a la atmósfera y si se mezcla con el vapor del agua, cuando llueve, el agua lluvia trae radón, y si usted toma agua con radón, pues le va a dar cáncer de esófago, de garganta, de estómago. Y el gas de radón, si usted lo respira, él en el pulmón se solidifica en partículas microscópicas de plutonio y al final termina con cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón de por sí es el mayor causante de muerte en el mundo, es el cáncer de pulmón. Y la causa de pulmón no es como muchos creen, que es el cigarrillo. Obviamente el cigarrillo también genera cáncer de pulmón, pero la mayor causa de cáncer de pulmón es el radón, porque el radón también se escapa por las fallas naturales. Pero al hacer fracking y sacar esos ripios de perforación, que por cada 12 pies que usted perfore saca un barril de ripios, estos ripios van a quedar en sodmes, y son sodmes donde a 15 kilómetros a la redonda no va a poder vivir nadie, y eso lo tiene establecido la Autoridad Ambiental en Estados Unidos, la EPA. A pesar de que allá el fracking lo hacen en desiertos, no permiten de que vivan seres humanos a menos de 15 kilómetros a la redonda del SODME, que son las zonas donde disponen esos ripios, porque la gente quedaría expuesta en forma permanente a esa radioactividad y terminaría con cánceres. Y esa roca también tiene minerales pesados que son tóxicos, como el cadmio, como el níquel, como el cromo y otros metales pesados que serán absorbidos por los cultivos, las plantas de palma, el cacao, el maíz, la yuca, menos los cítricos. Los cítricos sí no capturan estos metales pesados, pero estos metales pesados quedan en los frutos que luego el hombre va a consumir, y el cadmio, por ejemplo, si el cacao lleva cadmio, se anida en el hígado y la persona termina muriendo de cirrosis sin haberse tomado un trago. Entonces, todos esos son daños a la salud que va a generar el fracking, porque todo el Magdalena Medio, repito, desde Aguachica hasta Puerto Boyacá, va a quedar como un basurero de residuos o de ripios de perforación, tanto radioactivos como llenos de metales pesados. Es decir, tenemos consecuencias a la salud humana.
y en general a la salud, al bienestar de todas las especies que estén en torno a ello. Por otro lado, hay unas consecuencias sociales. Ya llevamos tres. Una consecuencia ambiental amplia, tanto local como nacional y global. O sea, no es cualquier cosa. Por otro lado, hay una afectación, por supuesto, y un riesgo de desaparición de muchísimas especies en un país tan diverso que la diversidad es una enorme fragilidad. O sea, el bosque de la Amazonía es un bosque de una enorme fragilidad. Por otro lado, hay unas consecuencias a la salud. Ya llevamos dos y una muy amplia, tres diría yo. Además, hay un impacto social. Como usted lo comentó, profesor Vanegas, en la implementación del fracking va a generar un desplazamiento, no solamente por la búsqueda de otras oportunidades, porque va a contraer las economías. Por ejemplo, va a generar un desplazamiento, comentaba usted que el precio del terreno, la hectárea, va a caer. Eso va a afectar, por supuesto, a las personas que tengan, a los propietarios, a las propietarias de los terrenos, sino además cambia el uso del suelo, el uso natural del suelo, entonces ya la agricultura se va a afectar, la misma ganadería, y eso va a generar, por supuesto, unas consecuencias sociales. Por favor, corríjame, ¿estoy en lo cierto, profesor Vanegas? ¿O correcto, qué comentario? Edgar, correcto, correcto. Muy bien. Ahora, muy bien, no, muy mal. Y adicional a ello, como si fuera poco, la industria del petróleo se viene discutiendo desde hace más de 30 años, se debe reemplazar, no solamente por el uso de los combustibles fósiles, sino por toda la utilización en las cadenas de producción. Por ejemplo, en la medicina, por ejemplo, en los textiles, etcétera. En la alimentación se utilizan derivados del petróleo por toda esa industria petroquímica y se viene argumentando desde hace tiempo la necesidad de cambiar esa industria. Y nosotros no, aquí hay una idea de aferrarse a una idea arcaica, de entender no solamente el uso de combustibles, sino de toda la industria, de todo el concepto de industria y los eslabonamientos productivos. Es decir, y que, como usted lo demuestra, profesor, como usted lo comenta en sus investigaciones, lo ha encontrado, no es económicamente rentable. Ya no hay una viabilidad económica en ese proceso de explotación del petróleo. De nuevo, por favor, profesor Vanegas, corríjame, ¿estoy entendiendo bien su comentario o qué comentario al respecto? Como docente diría de que es un alumno brillante. Entendió muy bien la lección. Muy bien, profesor Vanegas y Mónica. Estamos en un momento histórico fundamental para el país. El próximo domingo, la ciudadanía colombiana, el electorado colombiano va a tomar una decisión fundamental hacia dónde va a caminar nuestra sociedad y el equilibrio con toda nuestra responsabilidad como especie. ¿Qué comentario le haría usted a las personas que escuchen este programa y que de alguna manera, por supuesto, a partir del fracking o en general, qué decisión considera usted que sería importante que tomaran el próximo domingo 21 de junio? Bueno, Edgar, en primer lugar, pues yo soy funcionario público y no puedo intervenir en política, pero sí le diría a la ciudadanía que tiene que saber votar. Nosotros somos un país rico en biodiversidad, en recursos naturales, 2 océanos, 3 cordilleras de diferentes formación, porque la cordillera central es ígnea, la occidental es metamórfica y la oriental es sedimentaria. Somos un país único en el mundo, en el trópico, donde no hay esos inviernos o las estaciones que tienen los polos. Nosotros somos privilegiados. Realmente, si el paraíso terrenal existió, tuvo que haber existido aquí en Colombia. Pero somos un país, no digamos que pobre, sino subdesarrollado, porque no hemos sabido elegir, no hemos tenido los gobernantes que nos merecemos, y por lo cual yo creo que debemos dejar de votar con emociones y votar a conciencia y votar por las personas idóneas que sepan administrar este país, que no sean corruptas y que sean muy sabias en proyectos y en procesos que jalonen el desarrollo económico y social de este país
dejar de ser un país tercermundista que suministra materias primas a los países industrializados, entrar a transformar esas materias primas aquí en Colombia y obviamente industrializarnos con propios energéticos. Tenemos buena radiación solar, tenemos buenos vientos en La Guajira, tenemos las cordilleras con buen gradiente geotérmico para tener energía geotérmica, tenemos agua de mar suficiente y energías eólica y solar para generar hidrógeno verde, tenemos posibilidades de hidrógeno blanco. O sea, tenemos energías alternativas para poder sustituir gradualmente las energías fósiles, por lo cual tenemos que apuntarle a gobernantes que vayan en esa hoja de ruta de la que nosotros queremos como ciudadanos. Muchas gracias, profesor Vanegas. Comparto esa mirada. Más allá de tomar una posición política, hay que hacerle una apuesta por la vida. Y eso es una responsabilidad nuestra como votantes, como ciudadanos, por la ciudadanía, por supuesto. Mónica, que no sé si de pronto ojalá nos compartas un comentario o de pronto alguna pregunta para el profesor Vanegas para ir pensando ya en el cierre, que llevamos 1 hora y 2 minutos. ¿En qué momento se pasó todo este tiempo? Bueno, otra pregunta interesante, ¿no? Para la relatividad del tiempo. Mónica, por favor. Sí, bueno, yo tengo casi todas las respuestas a las preguntas que quería hacerle al profesor. Él ya nos ha dicho que pues, el fracking no es realmente sostenible para Colombia ni rentable para Colombia. Una de las cosas que a mí me preocupan también es que pues la persona que quiere instaurar el fracking en nuestro país habla de que va a recortar muchas instituciones. Entre ellas me llama la atención que está en ANLA, ¿no? Que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Entonces, si una persona va a quitar esta importante institución, ¿cómo vamos a controlar entonces que el fracking se lleve a cabo en situaciones, pues, para nosotros sostenibles en nuestro país? Bueno, hacer recortes, eso ya lo han experimentado gobernantes anteriores. Recuerden, mismo Uribe recortó el Estado, fusionó ministerios y luego tuvieron que echar reversa. No la echó él, pero la hizo Santos y volvió nuevamente a reestructurar el Estado. Es que el Estado es un aparato administrativo y si se eliminan muchas instituciones como la ANLA, dése cuenta que el mismo Ministerio de Ambiente se saturó y no era capaz de expedir licencias ambientales prontamente, se inventaron las licencias express, no funcionaron, no fueron capaces y finalmente Santos en el 2012 decidió crear otra institución como fue la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, para que se dedicara solo a la expedición de licencias ambientales, por lo cual querer fusionar ministerios y desaparecer instituciones es un tiro en el pie. Eso no va a funcionar. Y lo que va a hacer es que el Estado se vuelva lento, puros letardos, y obviamente eso va a paralizar el desarrollo del país y la administración y va a complicar más todos los trámites administrativos y de las instituciones públicas del Estado. O sea, eso es un error pensar en eliminar todas esas instituciones públicas. Lo que hay es que crear más, porque es que no estamos en el país de hace 50 años que tenía 15 millones de habitantes. Ya vamos llegando a los 55 millones de habitantes, por lo cual el país crece demográficamente y tiene que crecer en infraestructura y tiene que crecer en el aparato administrativo. De acuerdo, en el fortalecimiento de toda la institucionalidad, porque de qué otra manera puede avanzar, desarrollar una sociedad si no es teniendo instituciones fuertes, serias, que protejan, por ejemplo, los derechos humanos y la vida de lo que nos compete como colombianos, como colombianas. Profesor Vanegas, disculpe, muchísimas gracias por acompañarnos, muy esclarecedoras todos sus comentarios, le agradecemos por supuesto la deferencia que tuvo con nosotros, sabemos que está corriendo, además tuvo que parar creo que se transportaba en el carro, parar por ahí para poder ingresar al programa y bueno,
Muchísimas gracias por acompañarnos y lo estaremos molestando, profesor Vanegas, en próximos programas. Edgar, muchas gracias, y Mónica, y no sobra decirles que un punto que también es, digamos, importante, y es que geológicamente nosotros no tenemos el territorio apto para hacer fracking. Tenemos un territorio fallado naturalmente por el choque de 3 placas tectónicas, como la placa de Nazca, la placa de Suramérica o el escudo guyanés y la placa Caribe, que se mueven, y por eso en el Magdalena Medio tenemos el segundo nido sísmico más activo del planeta. Eso no es una mesa de billar, el Magdalena Medio está fracturado, por eso hay más de 600 resumaderos de crudo por todas partes, porque el crudo se escapa por esas fallas, por lo cual hacer fracking es interconectar las fracturas inducidas con esas fallas y van a llenar el Magdalena Medio de resumaderos por todas partes. Entonces, geológicamente no es un terreno apto, eso es como ir a ponerle a uno una inyección. No todas las partes del cuerpo humano son aptas para ponerle a uno una inyección. Por eso le buscan a uno los glúteos o el hombro, pero no le van a poner una inyección en el corazón o en ninguna otra parte, porque no todo el cuerpo es apto. Lo mismo ocurre con el planeta. Geológicamente, Colombia no es apta para el fracking, por lo cual es un error hacerlo. Muchas gracias. Y, profesor, y me recuerda que geográficamente nosotros también estamos aquí en medio de pues las 3 cordilleras, la cordillera de los Andes y la sismicidad. Ese también es un tema que preocupa mucho. Nosotros tenemos mucha sismicidad en Colombia a razón del cinturón de fuego del Pacífico, y le vamos a inyectar más posibilidades de que haya este fenómeno en Colombia. Sí, Mónica, científicamente está demostrado que en todos los puntos donde se ha hecho fracking se generan nidos sísmicos inducidos por la industria petrolera. Pero si nosotros ya tenemos uno natural con un epicentro a 150 kilómetros de profundidad y le superponemos otros nidos sísmicos encima, eso va a generar resonancia. Resonancia es que los sismos se suman. Hoy aquí en Santander, pues tiemblan más de 70 veces en el día, pero no lo sentimos porque están en una escala menor a 3.8 en la escala de Richter. Pero si llegamos a hacer fracking, también generamos sismos de 2, 3 en la escala de Richter, y se suma con los que vienen de abajo, vamos a tener sismos de más de 5, 6, y no uno, sino decenas por día. Y eso ocurrió cuando hicieron el proyecto de combustión in situ, el famoso proyecto STAR en Quifa. Al final tuvieron que cerrar el proyecto porque ya temblaba cada hora y los sismos ya eran de más de 4. Entonces, con el fracking va a ocurrir algo peor en todo el Magdalena Medio, por lo cual, geológicamente, por sismicidad, tampoco somos aptos para hacer el fracking. Gracias, profesor. Muy pertinente la pregunta, Mónica. Muchísimas gracias. Y bueno, con el agradecimiento y la despedida, invitamos a las personas que vean este programa, por favor, que nos compartan sus comentarios, por supuesto, compartan el programa para que le llegue a más personas y podamos de una manera más consciente tomar una decisión, no solamente este domingo, sino en general sobre la responsabilidad que nos compete en nuestra mayoría de edad como ciudadanos, ciudadanas de Colombia. De nuevo, profesor Oscar Vanegas, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Mónica, desde Alemania, muchas gracias por todo el apoyo en la producción y en la realización de este programa. También a todos los amigos, amigas de la red Panal Medios, por supuesto de Kira Medios. Estaremos en esta semana haciendo varios programas para poder compartir puntos de vista, compartir investigaciones como la del profesor Vanegas, que nos den más elementos para la decisión que, por supuesto, con toda la responsabilidad, pensando en las nuevas generaciones, sobre todo en las personas que aún no han nacido, que nos compete tomar este domingo. Un abrazo para todos, para todas, lo mejor de lo mejor y, bueno, toda la super energía. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Mónica. Un saludo a todos los televidentes y oyentes del programa. Gracias por haber estado acá, profesor Vanegas.